Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 105.000 suscriptores con esta imagen de pocos amigos, Adam Smith y Carlos Marx. ¿Qué podemos hablar de estos personajes tan peculiares y curiosos? Ambos creían en el hombre, en el progreso y en la economía, desde distintos ángulos. Lo que nunca ha quedado claro muy qué tipo de hombre creían, qué tipo de progreso y qué tipo de economía. Para hablar de todo eso, en unos instantes lo tenemos al doctor Pablo Dávoli. Vamos con la apertura del programa. Y ya saben, les recordamos a todos que tenemos el curso de latín del profesor Pier Pauli con modalidad a distancia y el curso de Historia, Cultura y Pensamiento del Plata, América, España y el Mundo con la profesora Mónica Nicolielo. Así que si te querés formar mejor como profesional o si estás estudiando una carrera terciaria, te recomendamos tanto el curso de latín como el de historia. Y por supuesto, si querés colaborar con nosotros, ya sabes, ponle me gusta, toca la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones y compartilo con tus amigos. Bien, acá tenemos a estos dos personajes de los cuales vamos a hablar. Una de las grandes discusiones que tenemos últimamente es, ¿pueden los hispanistas ser marxistas o liberales? Bueno, de un poco de eso vamos a hablar. Cuando yo digo que estos dos personajes creían en el hombre, en el progreso y en la economía, a mí nunca me quedó claro, ¿qué tipo de hombre? ¿Un hombre materialista o un hombre virtuoso? ¿Cuál de los dos está destinado a permanecer y cuál destinado a perecer? Cuando hablan del progreso, ¿qué tipo de progreso es? ¿Un progreso que logre satisfacer las necesidades de todos sus habitantes o que enriquezca a algunos tanto que le permita algún día viajar a Marte? No queda muy claro tampoco qué tipo de economía. ¿Una economía al servicio de todos o todos sujetos a la economía? Ambos coincidían en que despreciaban el antiguo régimen. Para destruir el antiguo régimen, sobre todo las monarquías católicas, hicieron de todo, entre ellos varias guerras, sobre todo dirigidas por Inglaterra. La cuestión que el antiguo régimen a nosotros nos había permitido crear este imperio, el más grande del mundo, poderoso, rico, con un bienestar muy superior a la media de los europeos y con la moneda más poderosa del mundo. Bien, pero realmente, ¿qué pasó? Se cayeron los sistemas, lo que fue el antiguo régimen, porque las burguesías progresistas lo rechazaban y decían, no, acá tenemos que progresar, tiene que haber nuevos cambios. Lo concreto es que las burguesías progresistas se hicieron dueñas del poder y ahora el problema se lo hacen digamos, los sectores más bajos y asalariados, que se ven absolutamente sometidos por estas burguesías progresistas. Por lo tanto, realmente, el liberalismo y el marxismo, como ideas, como ideologías materialistas, ¿han sido un aporte o han sido simplemente la sustitución del poder del orden natural por un orden antinatural? Por eso lo tenemos aquí a Pablo Dávoli. Pablo Javier Dauli, profesor de la Universidad Abierta Interamericana, de la Universidad Católica, abogado, autor de varios libros y además estás estrenando un libro que vamos a mostrar en pantalla. ¿Cómo te va, Leviatán y el Patricio? Buenas Emperador. ¿Qué tardes. tal? Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, Pablo, ¿qué es estoy, este mira, libro? casualmente este libro que es mi primer ebook, es decir, yo he publicado libros siempre en edición física y en todo caso después con alguna versión digital. Y este es el primero que por lo menos sale, en su primera edición sale de manera digital, ¿no? Eh, pero sí, tiene que ver con la temática que estamos abordando, porque ciertamente que entre el mundo hispánico, lo que se conoce como la hispanidad, y el mundo
anglosajón, noratlantista, para darle una ubicación no exclusiva, pero sí principal, una ubicación geográfica, una localización. No solo son dos bloques geopolíticos que a lo largo de los últimos 5 siglos han competido, han sido adversarios abiertamente, sino que además son dos bloques civilizacionales, es decir, se trata en definitiva de dos mundos, de dos cosmovisiones y de dos maneras de vivir. Desafortunadamente la nuestra, y no por una cuestión de mera preferencia de lo propio, sino que la nuestra porque uno entiende modestamente que es mejor, que tiene mejores principios, que conserva más respetuosamente la verdad dentro de lo humanamente posible, por supuesto, es la que por lo menos en los últimos 2 siglos lleva las de perder. Por un proceso que es de una enorme complejidad. Y de hecho, la globalización tal como la conocemos, este proceso de mundialización que ya es manifiesto, es evidente desde hace varios años, en definitiva es un tipo de mundialización, es una clase de universalismo que está articulado, que está vertebrado en torno, o que está fundado sobre los principios, las ideas principales, las ideas fuerza, y también los actores hegemónicos que provienen de nuestro adversario histórico. Más allá de que ya no sea específicamente asimilable al Reino Unido, ni tampoco a Inglaterra más específicamente, ni siquiera sumando a Estados Unidos, ¿no? Ya es un nuevo tipo, desde hace décadas, es un nuevo tipo de imperialismo, por utilizar esa expresión, que utilizó muy bien Pío XI, por ejemplo, en la encíclica Quadragésimo Anno, en donde ya Pío XI en 1931 distinguía entre un imperialismo al uso clásico, de tipo clásico, que era el imperialismo de una nación, podía ser el imperialismo inglés o más ampliamente británico, el imperialismo estadounidense, siempre de esa matriz, esto no lo dice Pío XI, ¿no? Lo agregamos nosotros, proveniente de esa matriz anglosajona, o, decía Pío XI, hay un imperialismo internacional del dinero, cosmopolita, agregamos, globalizante, agregamos nosotros, que es el que lleva adelante un tipo de globalización en particular, que es la que conocemos y padecemos, pero que también, si bien no es exactamente igual a los imperialismos precitados, es un tipo de imperialismo más novedoso, más nefasto, pero que proviene de ese mundo y proviene también de ese orbe mental, proviene de esas concepciones, de esas ideas fuerza, de esos antivalores a los que estamos haciendo referencia. En realidad, si me apurás, Pato, te digo con alguna audacia, no temeridad, pero sí con alguna audacia, nosotros representamos una versión, cuando digo nosotros es el mundo hispánico, representamos una versión de Occidente, una versión con singularidades, con particularidades, pero versión al fin de Occidente, que se nutre mucho más directa y genuinamente de las raíces de Occidente, de ese árbol que es frondoso, en tanto que el otro mundo, ese contramundo, por así decir, que al mismo tiempo es un bloque geopolítico opositor, adversarial, representa la corrupción, un desvío respecto de las raíces de Occidente, la corrupción de las raíces germinales de Occidente. Entonces, creo que este es el enfoque que hay que darle de los últimos 5 siglos, y desde luego, nosotros estábamos primereando en los primeros 3 siglos de este proceso, y en estos últimos 2 siglos, aproximadamente, digamos que la balanza del poder se ha corrido muy fuertemente hacia el otro lado. Favorece a al otro platillo. Y bueno, y el resultado del mundo que tenemos viene de esas ideas. En el libro lo que intento manifestar es cómo hay una línea ideológica que, más allá de las fuerzas políticas, aunque con el concurso de estas y de las fuerzas financieras, económicas, hay toda una línea, una corriente de pensamiento, es más profundamente, una manera de interpretar la propia vida al ser humano y al mundo, que es lo que da lugar, en última instancia, concatenándose a través de diversos fenómenos, es lo que termina dando lugar
a este mundo que padecemos. Me quedé pensando. No es Leviatán, no es el Sí. Estado orgánico, desde luego no es el Estado cristiano. Si el Estado no se ha tornado, en mayor o menor medida, según el lugar, según las circunstancias, pero en un engendro leviatánico. ¿Y de dónde proviene semejante idea, semejante artefacto? ¿Dónde fue diseñado? En aquellas latitudes. Es un Me quedé ejemplo, se puede citar pensando, no, muchos pero me quedé otros, ¿no? pensando lo siguiente. Este Leviatán se fue construyendo de esta manera, como se dice, espantosa, y vemos cómo Wall Street tuvo relación directa, por ejemplo, con la caída de los Ares. Entonces yo siempre digo Por a supuesto. los jóvenes cuando son, dicen, muy revolucionarios y muy antitradición, digo, no, muchachos, ustedes critican a la banca financiera. La banca financiera volteó la tradición. Se encargó de financiarlo a Lenin para que llegue a Rusia y termine no solo desmontando la monarquía, sino asesinando a toda una familia. Y llegado el caso no era necesario, porque dice, bueno, este es un sistema que no lo considero apropiado dentro del concepto de lucha de clase, lo cambio por otro. El asesinato es el querer borrar todo tipo de testimonio y tradición. Y en Sí, y Inglaterra, cortar un linaje, ¿no? En el caso de los Romanov, claro, cortar un linaje. Además, y con el aditamento particularmente truculento de que se trató de un asesinato ritual, en donde exactamente. según testimonios de quienes participaron de algún modo en el episodio o asistieron al lugar luego de las ejecuciones, había cierta simbología en las paredes pintada con la sangre de las víctimas. Sí, que por lo Máxime menos sabemos que los asesinatos respondía, rituales, si además se trata de alguien que tiene alguna representación de lo sagrado, la merezca o no, esa es otra discusión, o si se trata de niños, sabemos que esto es muy habitual para determinado tipo de ritual, obviamente de ritual perverso, ¿no? De sí, ritual. básicamente se nota que son posturas absolutamente anticristianas y de Sí, grupos sí, o sí, sí, sí. personas que no son cristianos. Evidentemente eso se nota claro. Y Ahora, en el caso en de Inglaterra, Lenin, de llevar sí, al, quería una a modo de apostilla, ¿no? Pero para ponerles este nombre y apellido a los actores o a los principales protagonistas de esas historias o de esta historia. En el caso de Lenin, fue Max Warburg, banquero, conocido banquero, que era hermano de Paul y de Félix Warburg, y también Israel Lazarevich Gelfand, perdón, más conocido como Alexander Gelfand o Parvus, un hombre que también intervino, que tuvo vinculación con el asesinato de los armenios, ¿no? Con el genocidio armenio, fueron los que era un traficante de armas y un financista, ¿no? Un financista, conocido digamos, en aquella época como simplemente como Parvus, fueron quienes engañaron al Kaiser Guillermo, para que justamente permitiera el paso del famoso tren blindado de Lenin a Rusia, con 10 millones de dólares aparte, ¿no? O sea, iba con 10 millones, perdón, 10 millones de dólares en oro, no el billete dólar, que habían sido aportados por el propio Reich, por el tesoro de la propia Alemania, ¿no? sí, fue un acto suicida. ¿Vos te acordás que su Sí, primo, el Kaiser de Austria, dice, no apoyemos a este hombre, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad? Lamentablemente, el Kaiser Guillermo, a pesar de su acercamiento notorio a León XIII y a la Iglesia Católica, no dejaba de tener esos errores propios del materialismo luterano y pensó que lo mejor era perjudicar a su primo mandándole un revolucionario. Pero me quedé pensando lo siguiente, la banca de Wall Street financió a Lenin. La banca de Londres también ha financiado todo tipo de revoluciones, pero con el aditamento que la banca de Londres tiene toda una ceremonia para la instauración del Lord Mayor que todos los años se instaura en una ceremonia que parece la coronación de un pequeño rey. Lo cual siempre me sorprendió muchísimo ese tipo de ceremonia y que de alguna manera eso tiene algún tipo de relación con la manifestación del poder y de la soberbia y del materialismo. Ahora, una, eh, Pablo, todo este tipo de ideas materialistas
que tienen un fuerte sustento ideológico, no dejan de ser, como toda ideología, falsa filosofía. Yo he conocido marxistas y liberales que se consideran muy hispanistas y ambos plantean con todo un arsenal de desarrollo cómo el otro está equivocado. Pero ambos me niegan que haya paralelismos entre marxismo y liberalismo. Sin embargo, ambos son materialistas y ambos creo que desconocen que pueda haber una alternativa. Si yo lo que noto es que todo marxista cree que el que no es marxista es liberal, y los liberales creen que todo el que no es liberal es marxista o Sí, socialista. hacen una acusación genérica de lo contrario. Sí, sí. ¿Para eso qué se debe? ¿Es una falta de formación simplemente? Creo que en parte es falta de formación, en parte es, modestamente lo digo, ¿no? Pero me parece que es gente que queda atrapada en ciertas anteojeras o en un paradigma que funciona como anteojeras, como si fuera una anteojera. Y por otra parte también es cierto que tiene una funcionalidad, ¿no? Ofrece una cierta conveniencia, pero comparto plenamente. A ver, yo creo que ese debate que vos querés dar, o este tema que vos querés presentar, tiene como mínimo tres niveles fundamentales. Un nivel teórico, en el sentido propio de la palabra, un nivel teórico y más específicamente conceptual. Tiene un nivel práctico y más específicamente histórico, y tiene un nivel estratégico que también es práctico, más allá de si se trata de estrategias desenvueltas en el pasado, en el presente o que se van a desenvolver en el futuro. Son tres niveles. En el nivel teórico se puede decir claramente que, que ambos sistemas ideológicos comparten una misma matriz filosófica. Aunque se trate de una falsa filosofía, de una filosofía, digamos, plagada de errores y sumamente precaria, pero en definitiva, bueno, para abreviar, ¿no? O sea, en definitiva, son floraciones o son expresiones diferentes, porque ciertamente que esas diferencias existen y son fácilmente detectables, pero en definitiva, ambas provienen, ambas se nutren de los mismos fundamentos pseudofilosóficos. Eso en cuanto a lo teórico. ¿Y cuál es ese fundamento filosófico común o pseudo filosófico común? Bueno, sin ningún lugar a dudas, el pensamiento de la Ilustración. El pensamiento de la Ilustración, las ideas dominantes de la Ilustración. Y ahí aparece, por ejemplo, lo que vos decías del materialismo, ¿no? En realidad, la Ilustración, en aquellos pensadores en los que no se manifiesta declaradamente atea, como mínimo sí se presenta como inmanentista. Y como, digamos, termina negando en la práctica, si no lo hace abiertamente, sí tácitamente termina negando todo principio espiritual y sobre todo anulando todo sentido de trascendencia. A ver, para decirlo sin ambajes y de manera muy sencilla, de manera sumaria, si en el marxismo uno encuentra una dogmatización del materialismo, y un materialismo que ante todo es teórico y después es práctico, lo cierto es que en el liberalismo, y más específicamente en el capitalismo liberal, tenés un materialismo práctico. O sea, no necesariamente hay una negación teórica de Dios, de las realidades de orden espiritual, sean humanas, preternaturales o sobrenaturales, o de la vida después de la muerte, pero ciertamente que hay, y esto es también una característica propia de la burguesía, hay una focalización en los asuntos de este mundo y un descuido, una desatención, sino una negación tácita de la otra vida con todo lo que ella implica o todo lo que ella supone. Con lo cual, ese materialismo que, digamos, en el marxismo es ante todo teórico y tiene el rango de dogma, y se postula como dogma, más allá de los intentos de fundamentación teórica, y después se traslada a la práctica, bueno, ya lo tenés digamos, en el liberalismo se presenta como inmanentismo, y en el capitalismo liberal aparece como un materialismo práctico. De ahí Aparece que, como un materialismo perdóname, práctico. ¿será por eso que digamos, esa negación absoluta de toda versión
espiritual, uno escucha Ayn Rand y cosas así, y uno dice, bueno, niega absolutamente todo. Que lleguen al odio, por ejemplo, acá tenemos la Revolución Francesa, ¿no? Ese odio enfermizo que significaba degollar y degollar hasta una chica porque tal vez, porque tenía una estampita, una medallita religiosa, porque llegan a eso y llegan, me acuerdo, recordemos lo que fue los crímenes de la Vendée. Acá tenemos los vandeanos que El eran primer campesinos. genocidio, ¿no? O por lo menos el Claro, primer genocidio moderno. Los sí, porque yo crímenes de tengo, Bandea, sí. porque esta gente que plantea este tipo de valores absolutamente materialistas, eh, se llenan la boca de pueblo, pero después nos llama la atención que el antiguo régimen era defendido por el pueblo, y no necesariamente por el pueblo más rico, solía ser por el pueblo más pobre, que veía en ese antiguo régimen una mayor protección de sus derechos y sus dignidades. De hecho, fíjate, Patricio, que eso es interesante en las primeras democracias liberales, en donde se combinan Rousseau con el liberalismo que provenía ante todo de John Locke. Eh, Fíjate que sí, eran revoluciones o regímenes que se instalaban eh, esgrimiendo una supuesta representación del pueblo, invocando al pueblo, pero que en definitiva en la práctica no dejaban de ser regímenes eminentemente burgueses que dieron lugar y que toleraban perfectamente, con total indiferencia, todas las injusticias sociales que se van a derivar de eso, ¿no? O sea, de ese capitalismo liberal que se expande en el contexto de regímenes demoliberales, en el contexto del constitucionalismo liberal que le servía de refugio o de armazón jurídica a esa, si se quiere, a ese sector social dominante y sus intereses que ante todo eran económicos, ese constitucionalismo social que programa un Estado abstencionista, que es indiferente ante las injusticias en las relaciones económicas, lo que después se va a conocer como injusticia social, término este, bueno, en realidad justicia social, concepto este que acuña un jesuita alemán en la segunda mitad del siglo XIX, Heinrich Bösch, y después va a comenzar a hablar la doctrina social de la Iglesia a partir de la Rerum Novarum de León XIII, 1891, cuestión social, cuestión... Y acá aparece otra conexión interesante que no quiero dejar de mencionar, que es práctica. Se dice que el marxismo es hijo putativo del liberalismo, pero ¿por qué? Porque también ese demoliberalismo en lo político, constitucionalismo clásico o liberal en lo jurídico y capitalismo liberal en lo económico, da lugar a todas esas injusticias sociales en que se agravan con la segunda revolución industrial, en el contexto ante todo inglés, que va a dar lugar a un caldero social y a un campo fértil para el proceso revolucionario que después, donde el marxismo encuentra, digamos, el campo fértil, valga la redundancia, para expandirse. Entonces, en ese sentido también hay una conexión que ya no es teórica, que es práctica, no necesariamente buscada, más bien lo contrario, en donde sí es cierto que se genera una situación desde el liberalismo que sirve de campo de cultivo para el surgimiento y sobre todo para la expansión teórica y práctica del marxismo, sobre todo en la práctica como movimiento revolucionario, que eso no lo había mencionado antes. Volviendo a la parte teórica, para dejar ideas bien en claro, porque andamos, sé que estamos con poco tiempo, pero el que para mí lo ve con mucha lucidez es Gramsci. Antonio Gramsci, sabemos, marxista italiano, ya en el siglo XX, un hombre que falleció en 1937, es un hombre de la primera parte del siglo XX, había nacido creo que en 1891, personaje que hay que leer, un marxista convencido, aparte un hombre convencido, y Gramsci, cuando él plantea, bueno, es el padre intelectual de la idea de revolución cultural, que al plantearlo es una genialidad estratégica de él. Lo que pasa es que al plantearlo, al advertir la conveniencia estratégica de una revolución cultural previa a la revolución del proletariado, al estilo marxista-leninista, sin proponérselo, pone en crisis al economicismo dogmático, teórico, de su propia ideología, ¿no? O sea, termina, él pergenia como comunista convencido, como revolucionario comunista convencido, pergenia con genialidad estratégica esta idea del paso previo de la revolución cultural
que la describe muy bien, pero al momento de hacerlo, vos te das cuenta que lo hace y logra esa genialidad estratégica, más allá de para qué la quería, razonando como un aristotélico. Porque, bueno, en última instancia era un sardo, era un hombre italiano, de pueblo italiano, cuya mamá seguramente rezaba el rosario. Él es el que dice, entre otras cosas, que el principal enemigo, fíjate vos, del movimiento revolucionario, o el principal obstáculo en Occidente para el movimiento revolucionario comunista, no era la burguesía, no era el liberalismo, no era el capitalismo liberal, sino que era el catolicismo. Pero Aunque claro, no, es cierto que al final de esos días parece ser que se arrepiente, ¿no? mira, ahí tengo versiones encontradas. La versión es conocida, ha sido negada por algunos revolucionarios, compañeros de él, digamos, con militantes de él, digamos, pero sí la versión, el testimonio está de la monja que lo asistió, porque él estuvo preso, creo que hasta abril de 1937, tenía tuberculosis, era un hombre de salud muy frágil, y Mussolini le condona, que con Mussolini se conocían de cuando eran jóvenes, de cuando los dos militaban en el Partido Socialista Italiano, que era comunista, que era marxista. Se conocían personalmente de cuando eran jóvenes y si bien ya eran enemigos políticos desde hacía varios años, se tenían mutuo respeto, ¿no? O sea, se respetaban intelectualmente mucho a ambos. Y aparte, los dos, cada uno para su lado, eran hombres que estaban muy afincados en sus propias convicciones. Y Mussolini, tal vez movilizado por la situación de Antonio Gramsci, le condona la pena y sale. Y él muere, si no mal recuerdo, bueno, hay alguno que nos esté viendo que lo wikipedee, que para eso tal vez sí sirva Wikipedia en principio, ¿no? Sabemos que Wikipedia no es una fuente del todo confiable, pero para datos así puede. Algunas cosas sí, sí. Bueno, creo que muere en junio, julio, muere obviamente internado, ¿no? Y asistido por una religiosa, por religiosas. Y una religiosa es la que dice que cuando iba el cura siempre les daba de comulgar, a él lo salteaba, porque aparte, Gramsci, no sé si tenés presente la cara de Gramsci, era un tipo muy particular, el look de él, su aspecto, tenía los pelos todos parados, o sea, parecía uno de los tres chiflados, ¿no? Es un tipo con un aspecto muy particular, sobre todo en la época, que la gente se peinaba con gomina. Sí, era Larry, bueno, era pero, Larry de los tres chiflados. Y claro, y resulta que un día, la anécdota es, el testimonio de esta hermana es que el día él pide comulgar. Algunos dicen que el cura lo saltea, como hacía siempre, y dice, ¿por qué a mí no? Y pide el sacramento, pide el santo sacramento. Puede ser, a ver, Gramsci era un hombre honesto, yo en esto quiero ser muy claro, ¿eh? Cuando un hombre tiene agudeza intelectual y tiene honestidad intelectual y honestidad, tiene coherencia de vida, después obviamente uno puede deplorar el error, pero ciertamente que con esa persona posibilidades de diálogo existen y obviamente la coherencia y la agudeza intelectual y la honestidad, ante todo intelectual. Mira, yo creo que Gramsci me hace acordar, ¿sabes a quién un poco? Calidades respetables, ¿no? Por te iba a decir lo de Gramsci, porque me voy a olvidar. Te cierro con Julián Guita, que eran, viste, eran comunistas ambos, pero vos los escuchabas hablar y eran personas que por lo menos te inspiraban respeto, ¿no? Vos lo escuchabas a Julián Guita, el comunista español, y no era un incendiario, un comecura, ¿no? Y denunciaba cosas que estaban mal a la izquierda y a la derecha. Y decía, bueno, por lo menos no quería la destrucción de España, en fin. Pero sigamos con Gramsci. Bueno, pero ahí fíjate que incluso hay un sano patriotismo que en definitiva, si él se pone a hilar fino con sus propias ideas y sus propias aspiraciones, lo puede poner en crisis a él con su propia ideología. Que tal vez es lo que le haya terminado pasando a Gramsci, ¿no? Porque era un tipo inteligente. La cantidad de comunistas que se han convertido es notorio. Curiosamente, se han convertido más comunistas que liberales. Aunque ahora vemos una corriente de jóvenes liberales que pasaron del liberalismo al conservadorismo y se han ido acercando a la tradición y al hispanismo es incluso, cierto. ¿no? Y ven que sí, está bueno, muy buena tu observación, y es cierto que descubren también dos cosas. Primero, sí, que el conservadurismo, digamos, como tal, es insuficiente y por momentos hasta puede desviar el camino, porque en rigor de verdad lo que hay que tratar de recuperar es la tradición perenne, que como tal está viva, porque de hecho tiene un fundamento eterno. No se trata del pasado, sino que se trata de recuperar lo eterno y lo que en el ámbito de la historia es perenne y universal.
Y eso, obviamente, uno puede ir a ciertos momentos del pasado para tratar de recuperarlo, pero no es porque venga del pasado. Porque si no sería como un progresismo, pero al revés. El progresista cree que lo de mañana va a ser necesariamente mejor, y el conservador, conservador puro, cree que lo del pasado es mejor por el simple hecho de que es del pasado. En realidad no tiene que ver ni con el pasado, ni con el presente, ni con el futuro. Tiene que ver con lo perenne, lo que permanece, porque tiene una base eterna y está vivo, no es una reliquia de museo. O Pero sea, bueno, más allá de esta perdóname, discusión, la tradición es avivar la llama de la civilización, no es quedarse con las cenizas, ¿no es cierto? No es quedarse a claro, dorar bueno, cenizas, sino la llama. Pablo, hay algo que me llamó la atención. Acá en Hispanoamérica con nuestra independencia pasaba lo mismo. Los sectores más humildes tenían mayor claridad política y eran los más refractarios a Bolívar o a San Martín. ¿Cierto? Eso me llama la atención. Por ejemplo, acá tenemos esta frase de Antonio Huachaca. Antonio Navala Huachaca, caudillo indígena realista, y le dice a los republicanos independentistas del Perú: ustedes son más bien los usurpadores de la religión de la corona y del suelo patrio. ¿Qué se ha obtenido de vosotros durante 3 años de vuestro poder? La tiranía, el desconsuelo y la ruina en un reino que fue tan generoso. ¿Qué habitante, sea rico o pobre, no se queja hoy? ¿En quién recae la responsabilidad de los crímenes? Nosotros no cargamos semejante tiranía. Y termina diciéndole: vosotros sois verdaderos anticristos. Fíjate ahí cómo marca una línea entre la civilización y el materialismo, ¿no? Y este otro indígena colombiano, Agostín Agualongo, dice: si tuviese 20 vidas, estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España, viva el rey. Esto, o sea, lo ves en Colombia, en Perú, lo ves en Chile, donde los caciques araucanos le hacen la guerra a San Martín, de hecho lo derrotan en Cancha Rayada, y enfrentan a las tropas inglesas que andaban por Chile, y querían aquel antiguo régimen, ¿no? Cuando le dicen a Charles Darwin: usted nos ve pobres ahora, pero no así cuando teníamos un rey. Pero es curioso eso, porque uno diría, bueno, acá tendría que ser el sector donde debería fermentar la revolución, y son los sectores donde no fermenta la revolución, ¿no? El caso de la Bandé, era gente humilde. Por eso me parece que esta visión materialista termina también no solo cambiando el espíritu por la materia, sino cambiando el espíritu por otro espíritu, y acá me parece que aparece esta gente, ¿no? lo que pasa, Pato, lo que pasa es que, mirá, como bien decís vos, en definitiva, si uno hace un análisis sociológico de las fuentes de las que se ha nutrido tanto el liberalismo, o donde ha abrevado y donde se ha expandido tanto el liberalismo como el marxismo, y advierte que en definitiva también esa fuente es compartida. El basamento sociológico es la burguesía. Son dos sistemas ideológicos típicamente burgueses, y así como comparten fundamentos ideológicos o pseudo-filosóficos, si bien son diferentes y se pelean entre sí, no deja de ser una interna dentro del gran paradigma de la modernidad y más específicamente de la Ilustración. Y lo mismo pasa haciendo una lectura sociológica. Ambos abrevan en el mismo sector social, que no debe ser confundido con la clase media. Ese es un error muy grave, sino que en realidad la burguesía es un tipo humano, es un sector social que le pone su propio sello a la modernidad, que nace a fines del medioevo, y en definitiva es un determinado tipo humano, que es el tipo de hombre eminentemente materialista, lo sea simplemente en la práctica, con un materialismo práctico que no reniega explícitamente de Dios, pero vive y muere como si Dios no existiera, ¿correcto? De ahí también el temor del burgués a la muerte, y esa desazón terrible y la aspiración que por momentos adquiere como expresiones utópicas, pero como toda utopía, afiebradas, como en el transhumanismo, de buscar vivir para siempre, y, y en definitiva lo que decíamos recién, pero abreva también o comparten un mismo sector social con determinadas características, que es el sector social, que más allá de la buena o mala fortuna que hayan tenido en lo económico, por lo general ha sido buena, o relativamente buena, es el sector social que le pone su impronta
a toda la modernidad, que es la burguesía. Está claro que, a ver, el fenómeno en Argentina se ha visto muy claramente, sobre todo en aquellos lugares que se han mantenido, en donde las tradiciones, las tradiciones se han mantenido con vida y con fuerza. En Europa occidental, en la Europa del norte, en la Europa occidental, del centro y la anglosajona, esas tradiciones ya estaban muy aflojadas, pero en Hispanoamérica, por ejemplo, se mantenían muy fuertemente, ¿no? Gracias a la labor fecunda de España, por decirlo resumidamente, o de la Iglesia, y de España, o a través de España, con los pueblos en lo que termina siendo Hispanoamérica, ¿no? Pueblos que tienen una raíz indígena, pueblos que tienen también una raíz hispano-criolla, pueblos que son mestizos. Bueno, hay toda una variedad en Hispanoamérica, pero una variedad que está bien armonizada y que comparte esas raíces y que hace propias esas raíces. Aparte, no hay que olvidarse, vos citabas recién a indios, a personalidades indígenas sudamericanas, pero de la zona más bien andina. No hay que olvidarse de la mentalidad de imperio, ¿no? O sea, incluso en las culturas indígenas precolombinas, en aquellas de mayor esplendor, justamente estaba esta mentalidad de imperio y España constituye con el signo de la cruz, y con todo ese impulso misional y apostólico, también un imperio que como tal es multinacional, pero tampoco es el multiculturalismo de la Europa moderna, en donde todo se mezcla y en donde pareciera que las particularidades o son simplemente algo pintoresco o carecen de valor y deben ser combatidas, sino que al revés, son particularidades que cada una encontraba su propio lugar y cada una, en definitiva, sentía que en ese contexto podía aportar a un conjunto humano mayor sin perder su propia singularidad y al mismo tiempo beneficiarse de ese contexto que es diverso y que es plural. Esa es la idea de imperio, o si se quiere, esa es la base sociológica de todo imperio, que por definición es plurinacional. Y vos tenés que hay un movimiento independentista que más allá digamos, de aspectos que uno puede justificar y en algunos casos valorar positivamente, porque también es cierto que ese imperio de las Españas, yo en esto soy un poco duro con los Borbones, ¿no? Creo que los Borbones que no formaban parte de una casa dinástica española, ni particularmente católica, eso está claro, sino muy impregnada de las ideas de la Ilustración, esta casa de origen francés, a lo largo del siglo XVIII deteriora esas reglas de juego y ese molde etnográfico, geopolítico, político, jurídico, institucional, eminentemente universal por ser católico, pero al mismo tiempo muy respetuoso de las identidades étnicas que habían logrado armar los austrias. Y entonces, la revolución, el movimiento independentista, amén del fogoneo británico, viene de la infiltración a través de organizaciones como la masonería, pero que tiene un fogoneo británico claramente, pero encuentra un caldo de cultivo en un imperio que ya no funcionaba como tal. Entonces ahí aparece lo que dicen todos los manuales de historia, que la Revolución de Mayo de 1810 se produjo por el centralismo económico-comercial, el comercio en términos ruinosos entre la metrópoli y la colonia. Ahí se empieza a hablar, sí, ahí cabe hablar de colonia, antes no éramos colonia, entonces no con los austrias. Quiero decir, pero fíjate que en definitiva todavía pervivía la aspiración de ese imperio católico donde cada uno sentía que tenía su lugar y que hacía su aporte y cumplía un rol, y aparece no en vano en indígenas que son parte prominente de poblaciones que ya conocían la tradición imperial desde antes. En el caso del Perú, la tradición incaica, no solo lo que es actualmente el Perú. Bueno, fíjate, ¿no? Por eso los peruanos, San Martín tiene problemas porque dice, pero acá nadie quiere la independencia. Y tiene que ir negociando con un sector y con otro, en realidad se queda un poco más cerca de un año y se tiene que ir, porque había algo que, es decir, a pesar de todos los errores que se le pueden encontrar a los Borbones,
vos ves que, por ejemplo, el siglo XVIII es un siglo de florecimiento económico con una reducción de impuestos y un aumento enorme de la recaudación impositiva, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que había muchas cosas que había que arreglar, pero era Sí, un juguete que andaba y luego nos convertimos en 20 juguetes cada día más rotos, que hemos llegado, digamos, a lo que es, a lo que hemos llegado en estos tiempos, ¿no es cierto? Donde la decadencia, está leyendo, por ejemplo, los discursos de Dionisio Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz, y es un deleite del idioma. Y ves hoy a nuestros diputados diciendo todes, les jubilades y hablando como oligofrénicos, y vos te agarrás la cabeza, ¿no es cierto? sí, perdóname, déjame aclarar algo. Y con una política que desde un primer momento, una política educativa española, que desde un primer momento buscó no solo la preservación de las lenguas indígenas, luego combatida por los gobiernos liberales en el siglo XIX de los estados independientes, y además incluso toda una política en el caso de aquellas lenguas indígenas que, por ejemplo, no hacían distinciones de tiempos de verbo o que no tenían forma escrita, de aportarles esas herramientas para que la lengua indígena, en esos casos, se perfeccionara a sí misma, incorporando estas herramientas que le permitían su propio desarrollo. Y fíjate que, bueno, yo siempre digo, yo soy profesor universitario, ¿no? Y esto era tan válido para el profesor universitario como para obispos y arzobispos. Uno, para ser profe universitario, no sé, digamos, en aquella época, en Lima, pero también te digo una cosa, si me apurás en lo que era la gran provincia del viejo Tucumán, que significa tierra del más allá, en lengua indígena, y esto termina abarcando la Universidad de Córdoba, uno tenía que saber, amén del castellano y saberlo bien, como estás reclamando vos y añorando vos, tenía que saber griego, latín, al menos los fundamentos, pero además tenía que manejar, y muy bien, verbalmente y por escrito, la lengua india del lugar, o la lengua indígena del lugar, que Tucumán el en el quechua. caso del, claro, en el caso del Perú eran, en realidad era el aymara y el quechua, eran dos aparte, no era Sí. una, había otras, por supuesto, pero esas eran las lenguas francas. Yo siempre me planteo y siempre les digo a mis colegas en el claustro universitario, digo, che, nosotros, tal vez muchos de nosotros no hubiera podido ver clases. ¿Por qué? Porque aparte del dominio de tu asignatura o de tu materia, de la ciencia o el arte del que das clases, tendrías que manejar en todos esos idiomas, verbalmente y por escrito, y hacerlo bien, no balbuceando como quien pide una pizza, ¿no? O pregunta dónde se toma un micro, un colectivo, claro, tipo turista. Entonces, había un esfuerzo, y aparte en esa época no había electricidad, o sea, era libro, vela y tinta con pluma de ganso, increíble. Bueno, un día tendríamos que hablar, estoy haciendo una recopilación de lo que se hizo en materia educativa en toda la etapa de los virreinatos en América. Bueno, es increíble ver cómo había incluso rectores de colegios de artes y oficios que eran indígenas ya en la primera generación de los conquistadores. Estaba pensando en Pedro de Gante en México, que era maya, era un hombre que provenía de la nación maya. Tenía que Entonces, Garcilaso. y está, sí, no, y está, pero lleno, lleno. Y aparte hablamos de cientos y cientos y cientos de institutos de diverso nivel, digamos, escolar y, El bueno, los informe de universitarios, Guamán ¿no? Poma a Carlos V, ¿no es cierto? Diciendo, mira, acá hay cosas que están haciendo mal. El Sí, mejor informe en la Corte de Cáceres lo da Dionisio Inca Yupanqui, que curiosamente no querían romper el imperio, es decir, eran conscientes de que ellos en esos 300 años habían pasado de miles y miles de tribus dispersas, enfrentadas entre sí, a una lengua franca, a un imperio franco, y tenían conciencia, me parece, de lo que se estaba jugando a nivel mundial. Además, viviendo un momento en que el español era la lengua dominante, no solo en toda América, porque hasta en las 13 colonias los angloparlantes algo tenían que champurrear de español si querían negociar un poquitito pasando, cuando llegaban ya a la península de Florida, sino que en Europa era la lengua franca. claro, O sea, lo que hoy es el inglés totalmente. era el español, o sea, vos en la corte de Alemania, de Italia, de Francia, entrabas hablando español y se te entendía perfectamente. O sea, no, las demás Y era lenguas propio eran de lenguas gente culta hablar subordinadas. español como segundo idioma. Exacto, y además es una lengua que te permite hacer en serio teología o filosofía, cosa que en el inglés realmente es medio complicadito. Por eso Chesterton dice, cuando hay una duda teológica y uno termina un pensador español.
Porque da la El impresión de inglés, que el inglés es una frazada que te queda corta. totalmente. Y bueno, pero porque es una lengua también que, a ver, más allá de que puede tener algunos acotamientos de origen, ahí habría que hablar con algún filólogo, algún lingüista especializado en el inglés, pero además, en definitiva, los idiomas se van amoldando a la gente que los habla y a su mentalidad, su manera de comprender el mundo, de vivir, de sentir. Y claro, en un contexto cultural que se torna inmanentista, materialista, es lógico que el idioma se vaya también achicando para reducirse a eso. Y fíjate, bueno, a mí siempre me haya, sobre todo con los estadounidenses, se nota mucho que el estadounidense cuando quiere, digamos, expresar alguna realidad espiritual que tiene alguna complejidad y presenta alguna dificultad para ser explicada, digamos, necesariamente lo plantea en términos, obviamente, metafóricos, pero metaforiza siempre con una cosa, con algo material, pero más específicamente con una cosa y con una cosa de funcionamiento mecánico. Es decir, metaforiza con cosas de funcionamiento mecánico, con una habitualidad que para nosotros es ajena, en lo que tiene de habitualidad, y utiliza categorías conceptuales que son de ese ámbito y que no logran explicar bien, incluso fenómenos materiales de mayor complejidad, pero ni hablar fenómenos que ya no son físicos, sino que son metafísicos. No me quiero olvidar de algo que no dije antes, Pato, porque estas charlas están en gran medida improvisadas y uno corre el riesgo de irse por las ramas. Frente a esa mentalidad de imperio, que en algunos casos tenía raíces precolombinas y se ratificaban en este imperio cristiano de las Españas, y creo que se purificaban, se expurgaban, digámoslo así, se expurgaban de, digamos, de errores preexistentes, pero se mantenía esa idiosincrasia de imperio y ese ideal de imperio. Además, hay que agregar por contraste que el movimiento independentista tiene sus principales actores en la burguesía. Es un movimiento burgués. Exactamente. Y no tiene como foco principal ciudades eminentemente burguesas. Bueno, yo no soy porteño. Sabés que soy un hombre del interior de Argentina que quiere mucho a los porteños. Y aparte soy rosarino y para el resto del interior nosotros somos una suerte de porteño frustrado. Somos como unos porteños de segunda. Eso nos dicen los cordobeses y tal vez con alguna razón. Vamos a aceptarles. La Parcialmente Barcelona, se lo vamos a aceptar. Rosario es la Barcelona argentina. Para el público argentino, incluso hubo un congreso de la lengua donde estuvo el rey Juan Carlos, estuvo en Rosario. Pero además es una ciudad que en realidad parece como una Buenos Aires en una escala un poco más chica. Sí. Hay barrios hasta que uno tiene una sensación de que está caminando por determinado barrio de Buenos Aires. Es cierto. Perdón. Sí. No, es una Buenos Aires a escala. Pero bueno, en Buenos Aires pasó previamente con el desplazamiento de los originarios de la ciudad de Buenos Aires, los trinitarios, porque la ciudad es de la Santísima Trinidad. El puerto es de Santa María de los Buenos Aires. Y hay un desplazamiento de la generación y de los descendientes de los conquistadores, que serían los auténticos patricios, que terminan, esto lo explica bien Jaureche, terminan, digamos, en los suburbios, o termina siendo el gaucho, que termina como expatriado de su propia ciudad, como personaje rural, librado a la buena de Dios, en la Pampa, y aparece una burguesía contrabandista encima. En gran medida. Y ahí cambia lo que llamaríamos la clase alta de lo que termina siendo la ciudad de Buenos Aires, pero empezó siendo ciudad de la Santísima Trinidad y puerto, de ahí viene lo de porteños, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Pablo, pero para cerrar. Sí, dale. No, lo de Gramsci, que arrancamos con Gramsci. Sí. Gramsci entendía que el movimiento revolucionario marxista era la instancia, con mucha lucidez ve Gramsci, siendo él comunista, la instancia final, el punto culminante de un proceso que se había iniciado, en realidad que tiene un origen lejano, una prehistoria en el nominalismo tardo medieval, o sea, de la última parte del medioevo, que es el descalabro del medioevo, pero que tenía su origen en el renacimiento antropocentrista, en el humanismo antropocéntrico del Renacimiento. Y tiene un hito especial en el racionalismo cartesiano y en la Ilustración, siglo XVII el primero y la Ilustración siglo XVIII. Amén de la Revolución Industrial Inglesa y demás, que son fenómenos que se van agregando. Pero Gramsci logra ver la película completa
si vos te pones a ver, es el mismo análisis que hace, por ejemplo, que hacen otros autores tradicionalistas, que hacen como Donoso Cortés, en el ensayo sobre liberalismo, socialismo y catolicismo. Donoso Cortés hace el mismo análisis, nada más que lo que Gramsci ve como malo, Donoso lo ve como bueno, pero están viendo la misma película. Por eso hay vasos comunicantes. A mente que estratégicamente muchas veces es conveniente porque, como dice Perón en el libro de fines de los 60, La hora de los pueblos, entre ellos dos, los dos imperialismos, en lo ideológico y en lo práctico, se reparten el mundo y anulan, sea porque lo penetran y lo dividen, o porque lo tiranían desde afuera, o porque lo aplastan desde ambos lados con un movimiento de tenazas, anulan a cualquier tercera posición en discordia, a cualquier tercero en discordia. Por eso la insistencia de Perón en las terceras posiciones. Y por eso esta idea de que hay vasos comunicantes entre las otras dos, esta idea de la sinarquía, que plantea muy bien en ese libro La hora de los pueblos. Pero no quería dejar de mencionar eso, porque yo creo que Gramsci lo ve, si bien él lo ve como algo bueno, algo positivo, por su adscripción ideológica y partidaria, pero él lo ve claramente. Ahora nosotros, acá quiero citarlo, abuela, nosotros representamos a lo que quedó, digamos, nosotros en Hispanoamérica, en nuestras raíces y tradiciones, y obviamente también es Iberoamérica, también hay que abarcar a España, obviamente, representamos otro humanismo que no era antropocentrista, que va a tener expresiones que no implicaba romper con la tradición greco-latina cristiana, con el aporte germánico, sobre todo a lo largo del medioevo, que es un humanismo que se mantenía cristiano, que se mantenía tradicional, y acá hay que tener cuidado con los términos. Yo sé que a muchos son palabras que por ahí les ponen los pelos de punta, pero porque lo asocian con el humanismo antropocéntrico, que en el fondo tiene una base, en el fondo esotérica y eventualmente luciférica, en el fondo, pero justamente es otro humanismo que estaba dando lugar a otra modernidad muy diferente de la que fue, que no implicaba ni la ruptura con el pasado, ni tampoco el extravío de la tradición o su deformación, sino que eran expresiones nuevas en el tiempo, porque modernidad en definitiva significa eso. Tiene que ver con la contemporaneidad, con lo que se va presentando ahora y es nuevo. Y eso, dice Huela, florece mucho en España y en Iberoamérica con el barroco, en lo artístico. En lo artístico, pero hay todo un espíritu. Ahora, nosotros somos el proyecto de otra modernidad, insisto, que no es antropocéntrica, que se mantiene teocéntrica, que se mantiene fiel a la tradición, que es capaz de recoger tradiciones de pueblos paganos y cristianizarlos. Por eso los indígenas se volvían tan devotos, porque no sentían necesariamente que era una ruptura total, sino que era abandonar lo equivocado, lo corrompido, lo que era errado, y recibir algo nuevo. El bautismo, de hecho, es renovación, pero que no los alejaba de sí mismos, sino que era levadura de sí mismos, como dice el Evangelio. Ese proyecto es el que políticamente pierde, por ponerle un siglo, sobre todo, bueno, fines del siglo, sí, sea siglo XVIII, ¿no? Pero sobre todo en el siglo XIX, y es el otro modelo el que avanza. Y del otro modelo vienen estas, de aquellas cerremos un tormentas vienen estos poquitito barros, ¿no? esto, claro. Pablo, cerrame bien, entonces, hacemos una síntesis. Marxismo y liberalismo, los puntos en común, porque hay gente que se ha sumado. Tres niveles. Sí. Tres niveles de puntos en común. Cuatro, voy a señalar, cuatro. Uno teórico, ¿por qué? Porque comparten fundamentos filosóficos o pseudo-filosóficos. Comparten premisas. Están hermanados por las premisas sobre las cuales se apoyan. Primer punto. Segundo, fáctico o de orden práctico, porque las injusticias sociales que genera uno le sirve de caldo de cultivo, le da lugar al otro. De ahí esto de que el marxismo es hijo putativo del liberalismo, que tantos autores nacionalistas han dicho en Argentina. Y es cierto. Tercer punto, porque en la práctica han logrado ponerse de acuerdo cuajando en proyectos políticos imperialistas que han dado lugar, bueno, uno habla del bipolarismo en realidad en la segunda parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pero en definitiva son como dos polos que en definitiva terminan siendo como dos ensayos que son mutuamente funcionales y que en el fondo también pueden servir, yo decía, hablé recién de ensayo, para ver el proyecto moderno, dónde puede prosperar en los nuevos siglos,
de manera más contundente o consolidarse y expandirse. Esto lo dice Sakakibara, exministro de Finanzas del Japón en los años 90. Son dos ensayos que la modernidad pone a rodar para ver sus fuerzas hegemónicas, con cuál de los dos prosperan más. Y Fukuyama es el que dice ganó este. Ganó este. Claro. Hoy se quedan, y entre los dos habían eliminado lo que se les oponía, que eran los nacionalismos, los tradicionalismos, la Iglesia Católica, y dice Fukuyama, ahora quedan los resabios y hay que terminar de limpiarlos. ¿Está bien? Y tercer punto. Sí, perdón. No, terminamos con el tercer punto, después te quiero hacer una mención. No, y cuarto punto, que en realidad es un desprendimiento de este tercero, cuarto punto, en definitiva, han servido para aplastar mediante un movimiento de pinzas o tenazas, al estilo napoleónico, o para infiltrar y sembrar la discordia, o tironear desde afuera a todos los movimientos auténticamente nacionales, que obviamente tenían sus vulnerabilidades teóricas y prácticas, por eso también les pasó. Y esto en Hispanoamérica, claro, o para falsificarlos, y esto en Hispanoamérica nos pasó todo el tiempo. Ese es el rol, para mí, sobre todo a partir del 62, de la Revolución Cubana. Pero no lo digo yo, lo dice gente que es chavista, que dice, no me quiero meter en un tema que no es de mi país y lo conozco desde afuera y por lo tanto imperfectamente. Pero hay autores chavistas que dicen, el verdadero Chávez era el originario, y el que llevó al chavismo a un callejón sin salida, según chavistas, analistas políticos, justamente es la influencia cubana. Es lo que dice Jorge Rulli respecto de los movimientos nacionales de Hispanoamérica en general, en cuanto al rol que tuvo Cuba como un foco de distorsión y de desvío, que aparte genera la contraofensiva de derecha, y ahí volvés a quedar atrapado en esa falsa disyuntiva. O sea, falsa no porque sea completamente falsa, es falsa porque hay vasos comunicantes y porque aparte niega terceras posiciones, que es lo que te permite salir del laberinto, por arriba, como decía Marechal, te deja atrapado en derecha e izquierda. Y cuando vos radicalizás un movimiento nacional, lo torcés a la izquierda, automáticamente de ese mismo movimiento te sale otra franja dividida que se corre a la derecha. Y así estamos en Hispanoamérica desde hace largo tiempo. Desde 200 años. ¿La Guerra de Malvinas fue el último intento de romper esta lucha hegemónica? Sí, yo creo, no, con honestidad, a ver, soy un defensor de la guerra del Atlántico Sur, para darle su verdadera dimensión geopolítica. Sí. Soy un defensor en lo que tiene de gesta patriótica. Soy un defensor de la guerra del Atlántico Sur en lo que tiene de gesta patriótica. Como soy también un reivindicador del heroísmo de nuestros pilotos, de nuestros soldados, algunos militares de profesión, otros suboficiales, oficiales, otros conscriptos, eso desde ya. Yo no creo, a ver, creo que la guerra del Atlántico Sur sirvió para despertar esas fuerzas. No creo que sus planificadores, que sus comandos estratégicos y la comandancia política del momento haya pensado todo esto. Pero no, sí creo, no tenían ni idea. Claro, por eso, porque ni siquiera incluso en lo estratégico como hecho militar estuvo bien planificado y con los ribetes diplomáticos que acompañan a todo y políticos que acompañan a todo hecho militar. Pero bueno, pero sí creo que esta gesta patriótica, que como tal reivindico en un 100%, y que ese heroísmo en realidad es manifestación de que despertó fuerzas, intuiciones, sentimientos, avivó eso que pensábamos que eran cenizas, en realidad te encubrían brasas que todavía ardían y lograron hacer llama. Y creo que la tarea del momento es, porque aparte lo generaron otros países de Hispanoamérica que se comportaron como hermanos. Sí. Entonces, y creo que es el momento, creo que todavía debajo de las cenizas y los escombros de nuestros respectivos países, en el caso argentino, después de aquella derrota, en donde se ha cumplido lo que dijo el nieto de Winston Churchill, Lord Churchill. Ahora sí, y el ahora sí es clave, ahora sí, a la Argentina hay que revolcarla en el fango de la humillación, apenas producida nuestra derrota en la guerra del Atlántico Sur, en este lodo que, como dice el tango, en el que estamos todos manoseados, pese a ese lodo y a ese fango de la humillación, todavía hay
debajo de los escombros y las cenizas, brasas que arden en el corazón de los argentinos y de muchos otros hispanoamericanos en sus respectivos países. Y estas brasas pueden volver a ser llama en cualquier momento. La llama es cuando un pueblo se expresa recuperando lo más glorioso de su tradición, los más caros de sus ideales, y tiene una actitud de afirmación ante la historia, que en el caso de los pueblos hispanoamericanos siempre ha sido generosa, nunca cobró, por regla general al menos, ningún tipo de expresión o de forma imperialista, ni de agresión, siempre ha sido muy generosa. Así que en ese sentido podemos estar muy confiados de nuestra tradición, porque nunca nos ha llevado a excesos que lamentablemente sí, y para su propio baldón, ha protagonizado otros pueblos en otras latitudes del mundo, sin que hayan sido siempre imperialistas, pero han incurrido en ese vicio alguna vez. Nosotros no. Entonces, esas brasas están en el fondo de nuestros corazones y es cuestión de que la brasa nuevamente haga llama y florezca, siempre, bueno, la frase no es mía, es de Perón, la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. La grandeza de la nación, de las naciones, porque quien valora y busca la grandeza de la propia nación, obviamente quiere cooperar con los otros pueblos y respeta la de los otros pueblos, y la felicidad del pueblo y más genéricamente de los pueblos, que en el fondo es el mandato del amor. El amor es el mandato cristiano, ¿no? Lo que nos decía se expresa Chester, en grandezas y en felicidades profundas, que no es el mero divertimento vacuo, claro, lo festivo, barato, berreta y superficial que muchas veces sirve de escapismo y nada más. Cuando a Chesterton le preguntan por qué no apoyaba la guerra de los Boers, ¿no? Y decía que un verdadero patriota debe respetar el patriotismo de los demás. Entonces, claro, que realmente le parecía injusto. Pero cuando vos hablaste de los 3 o 4 niveles entre liberalismo y marxismo, el primero que era teórico, me dijiste, ¿no? Pero no desarrollaste los detalles de ese primer punto. No, solamente mencioné como ejemplo el materialismo, que en el liberalismo es un materialismo práctico, es inmanentismo. En lo teorético es inmanentista y es un materialismo práctico, vivido, pero que en el marxismo es un materialismo teórico y dogmático. O sea, en el fondo ambos niegan la fe, más allá de lo que es la escuela liberal de Salamanca, que era otra cosa, ¿no es cierto? Se llama como la cuna del liberalismo, pero era otra cosa, en realidad. Pero además era la buena teología aplicada a la economía, al trabajo, a la producción. Es decir, no es... Pero eso no es inmanentismo, eso no es inmanentismo, eso es iluminar con lo trascendente lo inmanente. No es inmanentismo, que hace una hipertrofia de lo inmanente en desmedro de lo trascendente. O mejor dicho, en desmedro de nuestra inclinación, de nuestra conciencia y de nuestro compromiso, de nuestra vocación por lo trascendente. Una cosa, no, después el antropocentrismo es otro, digamos, que lo dijiste vos al principio, sea el antropocentrismo en su versión individualista o en su versión colectivista, pero antropocentrismo al fin, que en ambos casos se produce este deterioro del hombre real, El hombre real, en clave individualista, se deteriora, y el hombre real, en clave colectivista, también experimenta un desmedro por la aplicación de esas ideas erradas respecto de la naturaleza humana y de el ente humano, el ser humano. Después, la contradicción. Por ejemplo, es propio del pensamiento moderno pensarlo todo en términos de contradicción, no solo en compartimentalización que separa, característica del enciclopedismo, sino que el hombre moderno, y esto el liberalismo es el primero que así lo asume como ideología política, ¿no? Piensa todo en términos de oposición o contradicción, naturaleza y cultura, el campo y la ciudad, capital y trabajo, el Estado y la sociedad civil, o el Estado y el mercado, hombre, mujer, todo está pensado, bueno, en términos de competencia. En el fondo hay un jovesianismo de base. Todo está pensado no en términos de armonía, al menos potencial, en términos de coherencia, o sea, la idea de logos, que es muy cristiana, pero antes es griega, greco-latina en realidad, griega por su origen primero, ¿no? Sino que todo se piensa en términos de oposición y de contradicción. Lógicamente, después de Hegel y con
la concepción dialéctica del movimiento que Marx toma de Hegel y de algún modo difunde y populariza, se dogmatiza desde lo teórico, con determinado formato, esta manera de vivir y esta manera de intuir al mundo que es anterior y que es eminentemente burguesa, que es de la contradicción. Esto se ve incluso en el derecho, cuando se habla de conflictos de derechos, y tenés a veces alguien que te dice, bueno, no se puede satisfacer a todo, le digo, pero pará, primero que los deseos no son por sí, per se, no constituyen derechos subjetivos, no per se, tiene que haber un algo más, ¿no? O sea, no es que una cosa necesariamente apareja a la otra, y de hecho muchas veces no es así ni por aproximación. Pero además, le digo, hay otro tema, le digo, si en realidad el ideal del derecho, ¿cuál es? La justicia, y la justicia es una virtud de articulación, coordinación, de organización y de armonización. Entonces, el derecho justamente cuando quiere que las relaciones intersubjetivas y sociales en general sean justas, es porque quiere dar a cada uno lo suyo y que esto constituya un orden coherente, inteligente, inteligible, coherente, como dije recién, y armónico, que sea reflejo de estas mismas calidades que uno ve en el orden cósmico, ese cosmos que tiene un logos, y el hombre, ¿qué hace? Con su ley reproduce el nomos, de ahí viene la palabra norma. Todo eso el hombre moderno lo tira a la basura porque parte de la premisa de la competencia, de las oposiciones y de las contradicciones. Por eso la economía del libre mercado es una economía de competencia, que funciona y se alimenta sobre la base de la competencia. Más allá de que a través de esa supuesta mano invisible, en realidad ahí hay una idea mecanicista, le adjudica determinados resultados, que no son los que cabría esperar. No importa, ese es otro tema más técnico incluso. Pero, y así termina sacralizando o legitimando el egoísmo. Pero, el marxismo lo que hace es toda esta forma mentis, porque es una manera de pensar y de pararse entre la realidad que parte de la premisa de que todo está en oposición y todo es planteado y comprendido en términos de oposición, en el marxismo, tomando la idea dialéctica del movimiento elucubrada por Hegel, que es de base gnóstico-cabalística, en el marxismo eso que se convierte en un dogma. La contradicción pasa a ser parte de la esencia de lo existente, de lo que Aristóteles denominaría cada ente. Y esto es una idea contradictoria en sí misma, ¿correcto? Pero bueno, y queda así. Entonces, de ahí que toda propuesta de, por ejemplo, digamos, de armonizar lo diverso en una unidad política, o por ejemplo, de establecer una mutua colaboración que sea recíprocamente beneficiosa y enriquecedora entre todo aquello que es distinto, pero que puede ser complementario o que lo es potencialmente, varón-mujer, jóvenes y viejos, capital y trabajo, etcétera, lo ven como quimérico e incluso lo ven desde el marxismo como un discurso hipócrita que tiende a retardar el progreso del movimiento revolucionario y a la postre el progreso histórico. Pero en realidad esta idea de que todo está en términos de contradicción insalvable es una idea previa al marxismo. Lo mismo que la idea del progreso indefinido. La idea del progreso indefinido, que es la fórmula Comte con su física social y el positivismo, pero en realidad es una idea típicamente burguesa que ya está implícita en el liberalismo. Y no es casual que el positivismo nace en el contexto de sociedades burguesas demoliberales que son capitalistas, liberales en lo económico. Pero bueno, ahí ya cada uno de estos puntos es un tema por sí mismo, ¿no? Es un tema en sí mismo. Escúchame, Pablo, me voy a ir con una frase de Darwin. Te despido. Esta es una frase que está adjudicada a Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin. Por supuesto que no está probada su autoría, pero como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato. O sea, si no es verdad, es muy posible que lo sea. Y esta frase de Erasmus Darwin, que vivió entre 1731 y 1802, dice: en mis viajes por el inabarcable imperio español, he quedado admirado de cómo los españoles tratan a los indios, como a semejantes, incluso formando familias mestizas y creando para ellas hospitales y universidades. He conocido alcaldes y obispos indígenas y hasta militares, lo que redunda en la paz social, bienestar y felicidad general que ya quisiéramos para nosotros en los territorios que tanto esfuerzo le vamos arrebatando.
Parece que las nieblas londinenses nos nublan el corazón y el entendimiento, mientras que la claridad de la soleada España le hace ver y oír mejor a Dios. Sus señorías deberían considerar la política de despoblación y exterminio, ya que a todas luces la fe y la inteligencia española están construyendo, no como nosotros, un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada que finalmente terminará por imponerse como por mandato divino. España es la sabia Grecia, la imperial Roma, Inglaterra, el corsario turco. Y esto me hace acordar a que Hernán Cortés, luego de hablar con Moctezuma y hablarle de la fe, en el lugar donde se habían hecho sacrificios humanos, construyó el Hospital de Jesús, que terminaba en 1524, hospital que todavía existe. ¿Por qué? Porque se construía con visión de eternidad, no con visión de estar nada más que un momento, no eran imperios depredadores, sino que fueron imperios constructores. Pablo, te agradezco muchísimo, te he sacado muchísimo tiempo, sé que estás corriendo para ir a dar clases. No, pero el agradecido soy yo y estos temas son apasionantes. Me disculpo contigo y con el público, uno a veces se va por las ramas, pero bueno, una cosa lleva a la otra, son temas poliédricos, con muchos aspectos, muy ricos. También son temas urgentes, en el fondo son temas urgentes y me quedo con lo de avivar para los pueblos hispanoamericanos e iberoamericanos, vamos a incluir, por supuesto, a la madre patria, España, avivar las brasas y Pablo, consumirnos en buenas llamas, hacer buenas llamas. ¿cómo se puede Bueno, y conseguir gracias tu por libro? avisar del libro, gracias. ¿Cómo se puede conseguir tu libro? No, Leviatán y el bueno, Imperio Dormido. gracias. El que esté interesado, que me mande un correo electrónico, por favor, a pablo.davoli.libros, pablo.davoli.libros@gmail.com. Si no, también les dejamos, para nuestro público que ya conoce, nuestro correo electrónico y nosotros se lo reenviamos a Pablo. Te mando un fuerte abrazo, nos despedimos acá con la imagen de Leviatán y el Imperio Dormido. Ya estoy viendo el índice, me parece una maravilla, libro que recomiendo muchísimo, creo que lo voy a leer y me voy a hacer un programita yo solo de este libro, porque me pareció Aguardo excelente. con gusto tus críticas. Gracias, Y ya Pato. saben, aquellos que lo quieran conseguir, además del correo que le dio Pablo, acá tienen info@comunidadhispanista.com. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos próximamente. Gracias por acompañarnos y si les gustó nuestro programa, suscríbanse, toquen la campanita y compártanlo con sus amigos y pónganle me gusta. Hasta pronto.